Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Albert-Schomburg. Esta enfermedad de Albert-Schomburg, o mejor conocida como la osteoporosis, es una enfermedad rara de nacimiento, ya en una fase tardía, donde el número de osteoblastos es superior al de los osteoclastos. La osteoporosis o osteopetrosis OST es una enfermedad metabólica del desarrollo esquelético como consecuencia de la reducción en la reabsorción ósea dependiente de la función osteoclásica. La enfermedad en el ser humano se manifiesta con diferentes patrones clínicos. La forma más grave se da en la edad infantil con ceguera, sordera, hepatoesplenomegalia, sangrado, infección y mortalidad temprana. Las causas de dicha enfermedad pueden variar. Existen dichas enfermedades que ya vienen de genética, como comúnmente en México puede ser la diabetes, pero en dicha enfermedad es la osteopetrosis, la cual se refiere a un grupo de enfermedades genéticas que en la mayoría de los casos se heredan de uno o ambos padres. Las personas con osteopetrosis tienen un gen que hace que el cuerpo produzca muy pocas células o células anormales que degradan el hueso viejo. Esto origina huesos densos y débiles. La osteopetrosis está causada por un fallo en el desarrollo o función de los osteoclastos. Estas células participan en la homeostasis ósea, destruyendo hueso, haciendo que tenga cierta elasticidad. Han sido identificadas mutaciones, al menos 10 genes como causantes en humanos, responsables del 70% de los casos. La alteración en uno o varios genes hace que el cuerpo produzca muy pocas de las células que degradan el hueso viejo, o estas son anómalas. Esto origina que los huesos crezcan de manera anormal y se vuelvan muy densos, haciendo que se rompan fácilmente. Además de los huesos puede estar otros sistemas como la audición y la vista, el sistema inmune y el control del sangrado. La osteoporosis ocurre cuando el tejido óseo nuevo no se produce tan rápido como el tejido óseo viejo que se pierde. Cuando esto sucede, se pierde demasiada masa ósea y los huesos tienden a debilitarse. Ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Hay algunos factores que usted no puede cambiar y otros que sí podría cambiar. Los factores que pueden aumentar su riesgo de osteoporosis incluyen el sexo. Si es mujer, tiene un mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Sin embargo, los hombres también corren riesgo, especialmente después de los 70 años. Otro factor es la edad. A medida que envejeces, sus huesos pueden debilitarse. Otra, el tamaño del cuerpo, los antecedentes familiares, los cambios hormonales, la alimentación. Una alimentación baja en calcio y vitamina D puede aumentar su riesgo de osteoporosis y fracturas. Hacer dieta de manera excesiva o ingerir muy poca proteína también puede aumentar el riesgo de pérdida ósea y osteoporosis. Síntomas. La osteoporosis se denomina epidemia silenciosa porque no manifiesta síntomas hasta que la pérdida de hueso es tan importante como para que aparezcan fracturas. Las fracturas más frecuentes son las vertebrales, las de la cadera y las de la muñeca. La fractura de cadera tiene especial importancia, ya que se considera un acontecimiento grave, ya que requiere intervención quirúrgica. Complicaciones. Las fracturas óseas, sobre todo de columna vertebral o cadera, son las complicaciones más graves de la osteoporosis. La fractura de cadera a menudo se debe a una caída y pueden derivar en una discapacidad e incluso un mayor riesgo de muerte dentro del primer año de la lesión. Tipos de osteoporosis. La osteoporosis es más frecuente en mujeres, afecta a casi el 20% de las mujeres, una de cada 5, de 50 años o más, y a casi el 5% de los hombres, uno de cada 20, de 50 años o más.
Aproximadamente el 50% de las mujeres posmenopáusicas y el 20% de los hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura relacionada con la osteoporosis a lo largo de toda su vida. Existen dos tipos principales de osteoporosis: la osteoporosis primaria, que se produce de una forma espontánea, y la osteoporosis secundaria, que está causada por un trastorno o por un fármaco. La osteoporosis primaria, casi en todos los casos, tanto en hombres como en mujeres, son primarios. La mayoría de los casos presentan en mujeres posmenopáusicas y en varones mayores de edad. Las principales causas de esta osteoporosis es la falta de estrógenos, especialmente la rápida disminución de estos en la menopausia. La mayoría de los varones de más de 50 años tienen niveles de estrógenos más altos que las mujeres posmenopáusicas, pero en ello también disminuye con la edad, y los niveles bajos de estrógenos se asocian a la osteoporosis tanto en varones como en mujeres. Osteoporosis secundaria. Algunos fármacos pueden provocar la osteoporosis secundaria si se consumen por durante mucho tiempo. Algunos de estos fármacos son la progesterona, los corticosteroides, las hormonas tiroideas, ciertos fármacos usados en quimioterapias y los medicamentos anticonvulsivos. El consumo excesivo de alcohol y el hábito de fumar pueden contribuir a la osteoporosis secundaria. Ahora hablaré sobre un diagnóstico de osteoporosis. Una paciente con menopausia precoz y osteoporosis. Este caso clínico por la doctora Isabel Martín Algora en el Hospital Rollo Villanueva, Zaragoza, en España. Es una paciente con menopausia precoz y osteoporosis. Es una mujer de 44 años remitida por osteopenia severa. Antecedentes personales de esta persona para poder ser diagnosticada con esta enfermedad fue la poliomielitis en la infancia, parálisis de pierna izquierda, fármacos que no toma actualmente, antecedentes familiares, hábitos y factores relacionados con la osteoporosis y fracturas. Fueron unas de las cosas que la doctora Isabel rescató para poder tomar un diagnóstico sobre esta enfermedad que sufría la paciente. Su diagnóstico clínico fue una fractura muñeca a los 38 años, carcinoma de mama a los 40 años, mastectomía bilateral, quimioterapia y radioterapia. Recibió tratamiento con zoledronato mensualmente en 2002 durante 6 meses. Luego de eso, la doctora hizo una exploración física de la persona para seguir con el diagnóstico y poder llegar a un tratamiento adecuado para esta persona. Esta persona tuvo una densitometría aplicada por la doctora y la conducta a seguir fue que además de la menopausia, ¿qué otros factores de riesgo presenta el paciente? De igual manera, una discusión de la doctora Isabel Martín en una participación de sala fue cómo el diagnóstico de osteoporosis y fractura de muñeca en paciente con menopausia precoz. El tratamiento para esta paciente fue una dieta variada con abundantes lácteos, ejercicio, tomar aire y sol, carbonato cálcico y risedronato semanal. Esta persona fue evolucionando y recibió luego de su evolución un tratamiento con calcio, vitamina D y bisfosfonatos por vía oral. Y el problema continuó de manera más significativamente menor, y su conducta a seguir fue semanalmente con el tratamiento que la doctora le recetó para poder tener mejor calcio en los huesos, para que el sistema de esta persona siguiera con buen ritmo, porque la vida de esta persona fue que tuvo varias fracturas, menopausia precoz, tuvo quimioterapias, tuvo varios factores que llegaron a que la osteoporosis a cierta edad, y más siendo mujer que tiene más probabilidades de sufrir esta enfermedad, pues llegara a una cierta edad de 45 años, 47 años más o menos aproximadamente. Y esta paciente pues fue uno de los casos clínicos que nosotros como equipo encontramos para poder hablar ahorita en esta enfermedad que hemos estado.
El objetivo del tratamiento de la osteoporosis es la reducción del número de fracturas de fragilidad. Existen varios hábitos de vida que pueden ayudar a mejorar la calidad del hueso, como son la adecuada ingesta de calcio, el ejercicio físico y no fumar. La cantidad concreta de calcio varía en la edad, pero muchos adultos necesitarán de 1 a 1.500 miligramos al día. Esta ingesta se puede realizar con alimentos naturales ricos en calcio, sobre todo la leche y sus derivados, o como suplementos en forma de medicamentos, sales de calcio. En este último caso debe existir un control de su médico sobre la cantidad y la pauta de administración. De igual manera, la vitamina D es una sustancia fundamental para el hueso. Sus necesidades diarias se consiguen fundamentalmente por la formación de la misma en la piel, cuando recibe el efecto de la radiación solar. Como medida generalizada se recomienda mantener hábitos de vida saludable, como una dieta equilibrada rica en calcio, abandonar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol, así como realizar ejercicio diariamente con control para evitar caídas. Además, algunas personas pueden requerir suplementos de calcio y vitamina D. A la hora de iniciar tratamiento farmacológico, hemos de tener en cuenta el índice FRATS para calcular el riesgo de fracturas a 10 años, de acuerdo con los datos previos que nos permitirá obtener el balance riesgo-beneficio de las diferentes mediaciones. Para esto utilizamos el fármaco antirresortivo, es aquel que evita la pérdida de masa ósea. Dentro de este grupo se incluyen fármacos como los bifosfonatos, alendronato, risedronato, soledronato, etc. Moduladores selectivos de receptores de estrógenos, raloxifeno, basedoxifeno y estrógenos. El fármaco osteoformadores, que estimulan la formación de nuevo hueso, y dentro de este grupo se incluye la teriparatida. Fármacos duales, antirresortivo y osteoformador. El reumatólogo valorará en base a las características del paciente, sus antecedentes patológicos y los factores de riesgo de osteoporosis, y junto con el paciente decidirá en cada situación cuál es el fármaco más adecuado